poco esta intervención mía tiene la función de introducir a las ponencias de Roberto y de Daniel, y más que nada sirven para situar esas ponencias dentro de una red informativa. Yo me voy a referir particularmente a cómo es el Partido Socialista Italiano, donde Gramsci hace sus primeras armas, las características que tiene, y algunas referencias someras a la Italia giolitiana, que es la Italia que vive Gramsci hasta por lo menos los años a los cuales yo me voy a referir, que es hasta la fundación del Partido Comunista Italiano. El socialismo italiano tiene, como todos los socialismos europeos y podríamos decir mundiales, una historia particular que en el caso del italiano tiene mucho que ver con las tradiciones previas políticas que hay en Italia a la hora de la conformación de partidos socialistas. Todos los partidos socialistas europeos, ya lo he dicho varias veces, atraviesan un proceso de nacionalización y de institucionalización. En el caso de esa nacionalización tiene mucho que ver con la nacionalización que se hace a través de los instrumentos del Estado, es decir, la mixtura entre la identidad socialista y la identidad nacional, pero esa identidad socialista en cada uno de los países donde se edifican los partidos socialistas se basa en tradiciones y políticas previas, y en el caso de Italia hay una impronta que tiene el socialismo del siglo XIX y que después se va a convertir, podríamos decir, en cierta manera, en un obstáculo frente al cual se va a oponer ese mismo socialismo que empieza a emerger, que es el pensamiento republicano mazziniano. Es decir, hay un pensamiento, para la época podríamos decir de tipo igualitarista romántico, que se mezcla en muchos casos con el pensamiento socialista francés de raíz proudhoniana, que genera hacia mediados del siglo XIX una cultura democrático socializante en Italia, laica, que progresivamente se va a ir combinando con otra fuerza que surge en la segunda mitad del siglo XIX en Italia, que es el bakuninismo. Es decir, es un país donde el socialismo, antes de constituirse como tal, es decir, el socialismo de tipo occidental, de tipo partido, tiene que moverse en un ambiente donde hay una fuerte organización, una red de organizaciones políticas mazzinianas, y donde a su vez ha pisado fuerte una de las secciones de la Primera Internacional, que es la sección bakuninista. Por lo tanto, es un socialismo que tiene que crecer al calor de una escuela socialista previa y paralela, que es el socialismo libertario de raigambre bakuninista. Lo curioso en Italia, que también ocurre en otros países, Italia no es el único lugar, como Bélgica, es que se empieza a experimentar un pasaje, si bien el anarquismo va a ser una fuerza siempre importante, particularmente en el centro y el sur de Italia, con algunas redes gremiales no tan fuertes en el norte de Italia. Sí, la sección italiana de la Internacional Bakuninista es importante, pero ahí mismo se empiezan a observar desplazamientos. Nos estamos acercando, estamos hablando de los años 80, a fines de los ya empezaron los movimientos a mediados de los 80 para crear la que va a ser la Segunda Internacional de carácter socialista, y se empiezan a observar en este bakuninismo italiano posturas más afines con lo que los anarquistas llaman el socialismo legalitario. Hay dos grandes figuras italianas que hacen este proceso.
Uno es Cafiero, uno de los padres del anarquismo italiano, por supuesto no es el camino que va a seguir Malatesta, que es la otra gran figura del anarquismo italiano, y la otra figura que también tiene un origen anarquista y que va paulatinamente acercándose a posturas más afines a tipos de organizaciones de tipo socialista, va a ser Andrea Costa. Esas dos figuras emblemáticas, digamos, del anarquismo de la segunda mitad del siglo XIX, en realidad son las que representan un desplazamiento que es minoritario dentro del anarquismo, pero las figuras que lo protagonizan son muy importantes, que un poco se debe a la presión estatal, a la presión y represión estatal muy fuerte que ejerce el Estado italiano recientemente constituido sobre los anarquistas, y el hecho también de que algunas figuras llevan tras de sí a sus adherentes, el caso de Andrea Costa, que abandona la propaganda por los hechos, es decir, la acción directa, proponiendo una fase educativa del proletariado, es decir, lo que él llama una suerte de etapa de reformismo forzoso. El Partido Socialista Italiano se caracteriza por tener tensiones muy fuertes en su interior. Esto es común a muchos partidos socialistas, pero la diferencia es que en el socialismo italiano esto provoca rupturas, expulsiones, cambios súbitos de posicionamiento en algunos casos, es decir, que en su corto tiempo de existencia el Partido Socialista Italiano se constituye como partido en 1892 y logra su mejor elección histórica en 1919, y a partir de ahí entra en un largo periodo de languidecimiento, decíamos, a partir de la constitución del Partido Comunista Italiano. Decía que por lo menos desde los años 80, que se empiezan a aglutinar los grupos, en base a organizaciones con criterio territorial, hay dos corrientes que sobresalen, entre otras. Una, lo que va a ser el marxismo, de tipo, podríamos definirlo, evolucionista milanés, y la otra, siempre en los años 80, principios de los 90, lo que podríamos definir como el socialismo revolucionario de la Romaña, que viene de esa tradición anarquista que traía Andrea Costa. El primer grupo es un grupo del norte, de tradición obrerista lombarda. De hecho, hay un partido obrero que no se autodenomina socialista, pero que va a ser fundador del Partido Socialista posteriormente, que es el partido, traduciéndolo, el Partido Obrero Italiano. Este es un partido que construye, digamos, su identidad en oposición a la tradición democrática mazziniana y reivindica casi exclusivamente los intereses de los trabajadores manuales y una identidad obrera para diferenciarse de los sectores democráticos mazzinianos que en general provenían de las capas medias. Pero defiende la participación en elecciones y empieza a tener en la década del 80 una presencia en industrias pequeñas del norte y sobre todo en una fuerza que es muy importante desde el punto de vista social y después político, que son los trabajadores rurales del Valle del Po. Y en segundo lugar estaría la corriente social revolucionaria, así se empieza a denominar, y va a ser dirigida a lo largo de los primeros años del siglo XX por diversas figuras, donde la más importante va a ser Mussolini, donde se observa, decía, este tránsito del anarquismo al socialismo. Es una facción de este primer socialismo que mantiene un discurso
de horizonte, digamos, revolucionario, pero que considera que previamente se debe atravesar una etapa de difusión de ideas socialistas, organización de asociaciones obreras y campesinas, antes de prepararse para enfrentar al Estado burgués, y por lo tanto acepta, de mal grado, pero finalmente lo acepta, participar en elecciones para acelerar este proceso. Tanto unos como otros, y esta es otra característica del Partido Socialista Italiano que le va a traer algunas discusiones en los congresos de la Internacional. Recordemos que en los primeros congresos de la Internacional, eso llega hasta el año 4, se discute, entre otras cosas, si los partidos socialistas tienen que hacer alianzas con partidos demócratas liberales en determinadas coyunturas para aumentar el cuerpo electoral, para garantizar el sufragio obrero. Y si es factible incluso que los socialistas presten ministros a gobiernos democráticos liberales. Esa discusión se da particularmente donde los liberales son fuertes, en los partidos demócratas liberales, y donde hay partidos radicales. Los partidos radicales están en Francia, están en Italia, y en general el mundo germanoparlante, la socialdemocracia alemana y los austríacos se oponen tenazmente a que eso ocurra o que la Internacional firme ese precedente. Sin embargo, tempranamente, las dos facciones constitutivas del socialismo, en los años 80, todavía son ligas, son grupos, no son partidos, van a realizar alianzas coyunturales con partidos demócratas radicales, incluso con algunos provenientes del viejo macinismo, pero en todo momento tratan de dejar constancia de su apartamiento de la tradición garibaldina, una tradición que después retoma el comunismo italiano, digamos del lema garibaldino del Risorgimento traicionado. En 1892 tiene lugar la fundación formal, a partir de estas dos facciones y otras más, del Partido Socialista Italiano. En ese momento Gramsci tiene un año, pero este es el partido que le viene dado, ¿no? Originariamente se llama Partido de los Trabajadores Italianos, es decir, conserva el nombre que viene de los milaneses, y al año siguiente cambia su nombre por Partido Socialista de los Trabajadores Italianos y finalmente adquiere su nombre definitivo en el tercer congreso de 1895, donde se va a llamar Partido Socialista Italiano y la palabra trabajadores desaparece de su nombre. El secretario no viene de la Romaña, viene del norte, es un joven socialista, Turati, que pertenece a la Liga Socialista de Milán, es un joven. Ha tenido una juventud liberal, mazziniana, pero luego fue influido por la universidad, es abogado, por Ardigó y por Achille Loria, y también por una figura que no se puede dejar de nombrar en el caso del socialismo italiano, una suerte de femme fatale del socialismo, que es Anna Kulishov, que primero había sido la mujer de Andrea Costa y ahora era de Turati, pero es una figura importante en la adopción por sus escritos, trabaja en la revista que funda Turati, que es Crítica Sociale, en esta idea de constituir un importante partido reformista en Italia, dado que todavía no se han desarrollado, y hay que esperar a que eso suceda en ese pensamiento evolucionista, las estructuras sociales que hagan posible la emergencia de una fuerte clase obrera. Entonces, lo que aparece es esta, como decíamos, esta fusión, como ocurre en otros socialismos, entre marxismo en su versión kautskiana y positivismo, con la diferencia que el positivismo es muy fuerte, más fuerte que en otros lugares, en el socialismo italiano. Por supuesto que hay una tradición hegeliana de izquierda que viene del sur de Italia, en el caso
de la Briola, Croce, que tiene un paso por el socialismo, pero muchos de sus dirigentes, y ahí hay una tercera característica del socialismo italiano, que los intelectuales están sobre representados en ese partido. Es decir, cumplen un papel muy grande, particularmente los abogados, que han pasado por la escuela criminológica positivista, bueno, la afiliación al partido ya viejo de Lombroso y su discípulo Ferri, que va a ser un miembro del ala izquierda del partido, la que después se llama ala intransigente. Pero decía, es un partido que adquiere entonces a partir del predominio inicial de su ala reformista, un importante avance por esta vía legal, proclive a las alianzas coyunturales, y en la elección que hay antes de la guerra, el partido hace una muy importante elección que, si uno la compara con otros partidos socialistas, incluso europeos, es importante, y alcanza el 18% de los sufragios, que en un país donde el cuerpo electoral está muy fragmentado, pasa a ser, un año antes, en 1913, de la Segunda Guerra Mundial, la segunda fuerza política de Italia. Para darnos una idea, en cantidad de afiliados, el socialismo italiano tiene la misma cantidad que otro partido que con mucho menos aparece como mucho más importante, que es el socialismo francés, la sección francesa de la Internacional Obrera, que es su nombre, ¿no? Entonces, este partido incorpora, decía, un nutrido conjunto de intelectuales a fines del XIX, principios del siglo XX, bueno, los criminólogos positivistas, que fortalecen esa impronta, artistas, Leon Cavallo, cuando escuchemos Pagliacci en la ópera, es un socialista, historiadores, Guglielmo Ferrero, bueno, filósofos, etc. Algunos incluso hay compañeros de rutas del partido, figuras relativamente importantes. Desde sus inicios, bueno, ya en 1896 un partido de 20.000 afiliados, 1902 ya tiene 50.000 afiliados, que es una cifra muy grande para un partido socialista, si excluimos la socialdemocracia alemana, que para 1908 tiene casi 1 millón de afiliados, pero sacando ese ejemplo con el cual no se pueden comparar el resto de los partidos socialistas, es un partido socialista relativamente grande, el socialismo italiano. Aunque tiene... su desarrollo es bastante súbito, como ocurre en la mayoría de los partidos socialistas. Los partidos socialistas crecen en los 20 años de la llamada Gran Depresión, de mediados de los 60 a mediados de los 90, o sea que es un partido como el socialismo argentino, fundado al calor de la ola de protestas de los años 90, pero inmediatamente encuentra un freno a su crecimiento electoral y en afiliados, por sus dificultades para enfrentar, en primer lugar, los particularismos provinciales. Los historiadores del socialismo italiano en general hablan de islas rojas, ¿no? Es un partido que crece muy fuertemente en las ciudades del norte, particularmente cuando a fines de los 90 empieza ya la industrialización sostenida en Italia, las grandes fábricas, pero tiene muchas dificultades, enormes dificultades, como todos los partidos socialistas, también le ocurría a los alemanes, para entrar en el campo. Y el campo es, particularmente en Italia, una zona sumamente conflictiva donde hay insurrecciones y protestas violentas, muchas veces recurrentes, de los campesinos en general contra los latifundistas. Y esas protestas en general son canalizadas por los anarquistas, que tienen mucha fuerza en el sur de Italia. El partido no logra elaborar un plan agrario. En cierto sentido, los herederos de ese partido, algunos de los cuales van a terminar en el Partido Comunista, tratan de recuperar la enseñanza de esas falencias para lanzar
planes agrarios. Y otro rasgo del partido es que también se desentiende, a diferencia de otros partidos socialistas de imperios coloniales, se desentiende bastante de la política colonial. Es un partido que en general resume la política colonial a la dimensión de un aventurerismo, la condena, pero no se dedica a estudiar las razones o más profundas o el tema colonial como un problema que tiene que estar en la agenda partidaria. El partido, la fundación del partido coincide con estas sucesivas olas de protestas agrarias, y las protestas agrarias, la novedad es que no solo se circunscriben al sur, sino en el año 98 empieza a haber protestas agrarias también en el norte de Italia, y el partido también tiene dificultades, más allá de mostrar su solidaridad, para encauzar esas insurrecciones que son finalmente reprimidas por el ejército, ¿no? El año 98 es un año en general de protestas, tanto en el campo como en las ciudades, y el partido es declarado ilegal y gran parte de sus dirigentes son encarcelados. De allí que esto refuerce todavía más la respuesta del partido de un sesgo más reformistas y la necesidad de realizar alianzas con otros partidos políticos para garantizar las libertades constitucionales. Posteriormente, cuando se legaliza el partido en 1900, nuevamente el partido se presenta a elecciones, saca el 13% de los sufragios, tiene una bancada importante de 33 escaños, con una característica: 7 de sus diputados son profesores universitarios. Aparte de eso, hay médicos profesionales y tan solo 10 de ellos, de esos representantes, de esos 33 diputados, vienen del movimiento obrero. Digo esto porque, por ejemplo, la bancada de la socialdemocracia alemana en el año 7, que es cuando incluso se produce una baja en los votos de la socialdemocracia alemana, el 85% son de origen obrero, ¿no? Entonces, estamos hablando de un partido donde, si bien, según los historiadores, los obreros industriales componen la mitad del partido y después hay muchos empleados, miembros de capas medias, el grupo de profesionales es un grupo bastante grande proporcionalmente dentro del partido y aparte es un grupo que tiene un protagonismo muy grande dentro del partido, sobre todo en la Cámara de Diputados. Con los sucesivos gobiernos de Giolitti, el Partido Socialista Italiano modera aún más su sesgo reformista. El partido, por lo menos la dirección Turati y el grupo parlamentario, que tiene gran autonomía, parecido a la Argentina, tiene una gran autonomía respecto del partido en las políticas que lleva a cabo, hace una serie de acuerdos de Giolitti. La política giolittiana se caracteriza por una política muy audaz de negociación, una política de acordar con las élites que tiene Giolitti. Dentro de esas élites considera la bancada socialista. El lema de Giolitti es ni reacción ni revolución. Y a partir de ahí lo que propone es una ampliación, y esto es la zanahoria que siempre le muestra al Partido Socialista, una ampliación progresiva del cuerpo electoral y medidas anticlericales. El Partido Socialista suscribe, porque va creciendo a la medida que se va aumentando el cuerpo electoral, y termina como un aliado en gran medida del Partido Liberal de Giolitti contra lo que podría ser el mundo conservador, el mundo católico. Al mismo tiempo que se da este crecimiento y estos arreglos en la Cámara, en el Parlamento, crece una reacción dentro del partido de lo que se va a llamar el grupo maximalista o intransigente, que, como ocurre en general en los partidos socialistas de origen latino, parte de esa oposición
viene de sindicatos más bien chicos. Ahí militan importantes intelectuales, Ferri, que es la cabeza más visible, que va a terminar siendo el director del Avanti. Nosotros tenemos la imagen del Ferri que viene a la Argentina a decir que el Partido Socialista Argentino no sirve para nada, pero en ese momento Ferri, aunque parezca mentira, pasa como un hombre de izquierda en Italia, y lo acompañan en esta Arturo Labriola y un joven, un gran orador, que es el joven Mussolini. Bueno, paso por alto un poco el proceso de industrialización. Sí que el partido crece al calor del proceso de industrialización. El proceso de industrialización se acompaña de un crecimiento de los sindicatos y en general el partido es bastante exitoso en captar a las direcciones de los sindicatos más grandes. En cambio, tiene dificultades para captar a sindicatos y a ligas sindicales más chicas que en general tienden a ir a una nueva fuerza política que aparece en Italia por influencia francesa, que es el sindicalismo revolucionario. Y por supuesto las organizaciones de resistencia anarquistas. A partir de 1904, entonces, se observa una radicalización de los sindicalistas, de una parte de los sindicalistas del partido, que lanzan, en contraposición a lo que piensa la dirección Turati, su primera huelga general, ¿no? Acá hay claramente una influencia o un temor de cierta parte del sindicalismo socialista de perder influencia a partir del crecimiento del sindicalismo revolucionario. En el congreso que se hace sobre esta, parece que va a haber una ruptura del partido por esos años y se zanja dándole una parte de la dirección a los intransigentes. Aparece un grupo nuevo que es Ferri, bueno, más uno de los fundadores del partido, que es Lazzari, que después va a terminar siendo el secretario a partir de 1912. A partir de 1907-1908 se da un periodo de recesión económica, hay nuevas protestas en el campo y ciudades que en general fracasan, y esto hace que el sector reformista logre dirimir dentro del partido la idea de que la radicalización del partido fue un hecho negativo. A partir de ahí se vuelven a formar claramente tres líneas. Una línea que cree que el partido no es lo suficientemente reformista y propone una alianza abierta con Giolitti, que es la línea de Bisolati, que finalmente es expulsada del partido y crea un partido reformista. Una izquierda revolucionaria que está en contra a todo tipo de apoyo, que va a ir capitaneando Mussolini, que rápidamente adquiere un discurso antiparlamentario y antirreformista, y la dirección que sigue por algunos años manteniendo el control, la dirección Turati, pero que se va alejando progresivamente de los sindicatos. Un año bastante crítico para el Congreso, para el partido, es el Congreso de 1912, el 13º Congreso, que coincide con un hecho que es muy importante en Italia y muy importante para el Partido Socialista, que es la guerra con Libia, ¿no? Recordemos que el Imperio Otomano es un imperio en decadencia, las potencias que es sostenido con respiración artificial, diríamos, por Gran Bretaña. Italia, aprovechando la debilidad, intenta quedarse con un territorio del Imperio Otomano, que es la zona de Libia, y esta es una política de Giolitti, el partido no apoya esa guerra, la denuncia como una guerra aventurera, pero el sector intransigente aprovecha esa circunstancia
para responsabilizar a la dirección Turati de haber apoyado un gobierno que declara una guerra colonial. A partir de ahí, la intransigencia levanta la lucha contra la monarquía como bandera, la instauración inmediata de la república, la recuperación de un espíritu de lucha de clases y el repudio a toda colaboración, a lo que Mussolini después agrega una impronta un poco extraña en un partido socialista, que es la expulsión de los francmasones. Este partido, bueno, reafirma en este congreso su orientación antimilitarista, antiparlamentaria, y cabe recordar que en 1913 Gramsci se afilia al Partido Socialista Italiano, es decir, se afilia al Partido Socialista Italiano en el medio de la guerra con Libia y en el momento más álgido de la crisis del partido anterior a la guerra. El partido sobreviene la Primera Guerra Mundial, el partido se proclama neutralista, practica lo que llama un activismo neutralista, y el adalid del antimilitarismo y el pacifismo, en octubre del año 14, que es Mussolini, se declara intervencionista y es expulsado del partido porque, esto es bastante sorpresivo para los contemporáneos incluso, porque transcurre en días el cambio de posición de Mussolini. Por supuesto que ya está más o menos dibujado en su acercamiento al sindicalismo revolucionario, una parte del sindicalismo revolucionario ha confluido con el Partido Nacionalista Italiano, y consideran que la guerra es la oportunidad no solo para movilizar a las masas populares italianas, sino que es la posibilidad de abatir el sistema liberal a partir de la creación de un nuevo frente nacional antiburgués que pueda suprimir las instituciones liberales. Salvo esta experiencia mussoliniana, que llega a hacerse fuerte en algunos sectores obreros, en general la mayoría de la población italiana, sobre todo los sectores populares, no apoya la guerra es bastante impopular en Italia, salvo en algunos sectores nacionalistas de las capas medias, pero sí la guerra cumple una función que después la sigue el fascismo y termina en la Segunda Guerra Mundial, que es la nacionalización de las masas campesinas y permite de alguna manera romper con lo que era el encapsulamiento regional en la medida que se empiezan a juntar gente de todas las regiones de Italia en el ejército. En este momento, los socialistas que no están alistados hacen coincidir cada vez más el curso quietista que toma la guerra o la imposibilidad de tener una actitud más agresiva contra Austria con los titubeos del liberalismo. Igualmente, la mayoría del partido, insisto, adopta una actitud pacifista y hay un rasgo que lo menciono, pero explica bastante lo que sucede después a partir de 1919. Muchos de estos intelectuales, que son fervorosos defensores de la guerra, en la cual se mezclan sectores que vienen del sindicalismo revolucionario, el nacionalismo y la vanguardia modernista, pasan a ser oficiales de reserva del ejército y son incorporados al ejército, y en general empieza a haber un conflicto entre los militares de carrera, los oficiales de carrera, y estos oficiales ideológicos que tienen una actitud casi caudillesca ante la tropa, entre los cuales está Mussolini, que son oficiales intelectuales intervencionistas, que en general que construyen durante la guerra el mito del combatiente patriota campesino.
Y al mismo tiempo que construyen este mito, empiezan a ver en los obreros, aún los que provienen del sindicalismo revolucionario y del socialismo, empiezan a ver en los obreros una clase no lo suficientemente patriótica que no está demostrando una actitud combativa en el frente. Por último, quiero recordar, por otro lado, que ya a principios de siglo el hermano de Gramsci, Gennaro, que le lleva 7 años, ya era un militante, era el cajero del sindicato más importante en Cagliari, o sea que Gramsci conoce de primera mano a través del hermano los materiales del socialismo. No quiero entrar en la biografía, pero él después, bueno, va a la Universidad de Turín, donde es compañero de Togliatti y de Tasca. Sí, este Partido Socialista Internacional participa de las conferencias pacifistas de Zimmerwald-Quintal, o sea que propone una paz sin anexiones y reparaciones, y tiene una última característica que también lo distingue de muchos otros partidos, y es que la mayoría del partido saluda la Revolución de Octubre, no la de febrero, que eso era habitual en partidos socialdemócratas, sino la Revolución de Octubre. Es el único caso, junto con el caso francés, donde la mayoría del partido, en un primer momento, se alinea, o por lo menos, sin llegar a alinearse, asume la defensa de esa revolución. Decía, en 1919, que es cuando empieza el Bienio Rojo, o sea que hay que ver las dos cosas al mismo tiempo, la toma de fábricas, pero también el crecimiento de la línea socialdemócrata, el partido alcanza su mejor performance con el 32% de los votos y una bancada histórica de 156 escaños. Y ahí, sobre el final, estamos hablando de octubre de 1918, el partido había adherido a al primer congreso de la Internacional Comunista. Aparecen 3 líneas internas. El partido se fragmenta durante el Bienio Rojo y particularmente el partido de la zona norte, ¿no? Y aparecen 3 líneas internas, la de Bordiga, que sostiene una bolchevización del Partido Socialista según las condiciones exigidas por la Internacional Comunista, las famosas 21 condiciones para la creación de un partido de tipo leninista. Propone la ruptura con los reformistas, es decir, la expulsión de Turati, la creación de un partido revolucionario y toda oposición a una participación electoral. Después hay un sector mayoritario que es conducido por una figura muy importante que después termina más tarde en el Partido Comunista, que es Serrati, que propone la adhesión a la Internacional Comunista, pero es opuesto, quiere mantener la unidad del partido, pero es opuesto a la adopción de una organización de tipo leninista y es favorable a la participación electoral. Y por último, Turati, que quiere seguir manteniendo la vieja política reformista del partido. Y finalmente esto se resuelve con la partida del grupo de Bordiga, al cual después se van a sumar el grupo turinés, Gramsci y Togliatti, que quedan en minoría, es decir, la mayoría del partido se niega a la bolchevización. Esto hace que los pro-bolcheviques funden su propio partido en el Congreso de Livorno en 1901, pero inmediatamente de partida el grupo pro-bolchevique, o que está a favor del segundo Congreso del Comintern, es expulsado el grupo de Turati que forma su propio partido. Bueno, este es un poco el clima del socialismo en Italia, cuando Gramsci, el joven Gramsci, trata de reflexionar sobre la revolución.